Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, quienes están presentes en la sala y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Desde la Red Peruana de Universidades, con el mayor entusiasmo y compromiso, estamos desarrollando esta mañana la segunda versión de Uniendo Voces. La red desde hace 18 años une universidades, son 27 las universidades que ya forman parte de ella, y un elemento de esa unión es también la singularidad y la particularidad regional, y una expresión de esa singularidad son las lenguas originarias. Por lo tanto, este es un componente indispensable en lo que es la identidad y en lo que es la diversidad cultural peruana. Así que desde el año pasado y este año, pues nos mantenemos en el propósito y seguiremos en los siguientes años convocando una reflexión sobre el tema. Quiero hacer mención simplemente que un día como hoy, hace 50 años, se publicó un decreto ley, en ese momento había un gobierno militar, que declaró el quechua como lengua oficial del Perú. Medio siglo después, creo que hay mucho para hacer balances y hoy los jóvenes, como veremos a continuación, son los que nos invitan a esa reflexión desde su propia circunstancia y desde su propio interés, desde su propia identidad. Así que desde la red peruana, pues seguiremos institucionalmente alentando estos esfuerzos de diversidad, de confluencia, de reflexión pública y dándole la primera voz a los propios actores, en este caso a los estudiantes, para desde esa reflexión tener una perspectiva de futuro que ellos representan. Así que sin más, pues compartamos este panel y llevemos del mismo pues muchas reflexiones y compromisos de acción. Buenos días. Muchas gracias, Martín. Bueno, ahora damos pase al conversatorio central, ¿no? Como moderadora contamos con la profesora Carmen Cazorla. Ella es docente de la PUC, del Departamento de Humanidades. Entonces, Carmen, te doy el paso. Te agradecemos mucho, Carmen. Rimaykamullaykichik, llapallaykichikta kunan punchaw yarray mikunchkanchik kay mama siminchik punchawninrayku kaypi huñunakuchkanchik kay rimanakuy sutin rimayninchikta tinkuchispa. Uyarikamusunchik kay waynakunata sipaskunata paykuna hamunku kay Universidad Católica del Perú yachapakuq paykunaqa sapankama suyunninpi paykunaqa yachapakuchkankuña hinallataq aswan yachapakuyninpaq kayman hamushanku hinataqmi kunan ya rimaykusunchik paykunawan hinaspa uyarikusunchik kay wayna sipanchikuna paykunaqa ninku Castilla simipi waynakunaqa son el futuro de nuestro país paykunaqa kay pacha kunan pacha ñawpaq pacha kanku son todos los tiempos ñuqaykupa umaykupiqa mana kanchu pasado presente futuro kirakinasqa huklla entonces paykuna kanku chay pasado chay presente kay futuro kay mesanchikpi kashanku rimanayninchikpaq hinaspaña kunan qallarikusunchik wayna sipaskuna queridos estudiantes vamos a conversar imanasqataq para qué el quechua imapaqtaq chay quechua no imanaqtis tapukuyninchik kachkan entonces vamos a empezar kay waynanchikwan kay wayna sutin Robinson Quispe Maucalle payqa Apurimaqmanta pacha yachapakuq hamushan pay Escuela de Historia de la Universidad San Antonio Abad de Cusco chaypi pay yachapakuchkan hinallataq kay Universidad Católica del Perú apachkan llapa cursokunata en Historia en la Facultad de Letras hinallataq en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Entonces, Robinson, Hawan ya, Rimaykusunchik y que Kaitapuco, ¿y para qué? ¿No? ¿Y por qué no el quechua ninchis? ¿Y por qué no manaña ninchis? ¿Para qué el quechua? Justificamos. ¿Y por qué no chayruna siminchi? Muchas gracias, Carmen, por el pase. Bueno, ahí en Puncho Yapayxipas Cachun. Mi nombre es Robinson Liener Quispe Maucalle. Yo en la universidad de origen, que es la San Antonio Abad del Cusco, estudio la carrera de Historia y actualmente estoy realizando la movilidad estudiantil acá en la Católica, también en Historia. Yo provengo de una comunidad campesina que es la comunidad de Santa Rosa, que está en San Jerónimo, Andahuaylas, Apurímac. Y mis respuestas a esa pregunta provienen mayormente
de mi experiencia como estudiante de la carrera de historia y como poseedor de la lengua quechua como lengua materna. Y bueno, para mí especialmente el quechua es muy especial porque yo estoy pensando en especializarme en etnohistoria, que requiere mayormente el aprendizaje del quechua. O sea, necesitas saber el quechua para hacer etnohistoria. Y bueno, la pregunta es muy tajante, la verdad, porque rompe ese esquema, rompe ese paradigma, rompe ese límite que le dan al quechua. Tal vez para nosotros la pregunta, ¿para qué el quechua? Tenemos muchas respuestas tal vez para decir, ¿para qué estudiar el quechua? Pero cuando preguntamos, ¿y por qué no el quechua? Pues para nosotros es más amplio la pregunta, es más, cortamos con ese estigma social que tenemos acerca del quechua. ¿Por qué? Porque tradicionalmente yo he visto que al quechua le damos muchos límites. Pensamos que el quechua es una lengua que debe estar al margen o que se debe ver a través del vidrio, como si fuera como en un museo. Y eso para mí está muy mal. En general, la lengua quechua pues, es un mecanismo de comunicación. Todas las lenguas sirven para comunicarnos con personas, diferentes etnias y muchas cosas. La lengua quechua ha sido utilizado desde la época prehispánica en el territorio de los Andes. Y bueno, yo cito a un autor que es muy fundamental para mí para entender esta etapa en la cual el viejo mundo con el nuevo se encuentran, que es John Eliot, que él dice que en la época del siglo XVI, siglo XVII y el siglo XVIII, pues los europeos rompieron sus esquemas, sus conceptos del hombre, de la sociedad y en general de la naturaleza para acoplar dentro de sus conceptos al hombre americano. Y es exactamente lo que yo propongo hacer. Actualmente vemos al quechua como algo que está al margen. Sin embargo, nosotros también estamos incurriendo en esa equivocación, estamos entrando en esa equivocación. Entonces, nuestro reto es romper esos estigmas sociales que tenemos, esos límites puestos para la lengua quechua, y no solamente para el quechua, también para otras lenguas originarias. Tenemos el aymara, en la Amazonía tenemos muchas más. Según lo que conozco, creo que son unas 40 clasificadas y reconocidas por el Ministerio de Cultura. Entonces, nosotros podemos hacer a través de nuestras lenguas originarias y a través del quechua muchas actividades culturales, podemos hacer actividades académicas. Me he enterado hace poco que hay pulsiones de actividades culturales, de investigación, de revistas académicas en lengua quechua. ¿Por qué no masificamos esa producción de la lengua quechua como mecanismo para hacer prácticas profesionales? ¿O por qué no presentar una tesis en quechua? ¿Por qué no presentar un artículo científico en el quechua? Ponemos nuestro resumen, nuestro abstract, pero también ponemos nuestro chumasca, que es el resumen en quechua. Entonces, en medida rompemos esa expansión masificada del quechua, del español, esa expansión masificada del inglés, pero también utilizamos esos mismos medios para poder masificar la práctica del quechua. Y repito, pues nuestro reto como sociedad, como estudiante para mí también, es romper esos estigmas y límites que se le ponen en general a las lenguas originarias. Y espero que en un futuro la lengua quechua se masifique como mecanismo no solamente de comunicación con esas comunidades indígenas que están al margen de la sociedad urbana, de la sociedad en la que nosotros vivimos, sino que también como mecanismo para poder hacer muchas actividades culturales, académicas, de investigación. Muchas gracias, eso sería todo. Pai Taita Robinson, hinallataq kunan uyarikusunchik Sipas Luz Puma Suma. Paimi Escuela de Turistupi Yachapakun en la Universidad San Antonio Abad de Cusco. Hinallataq kaypipas yachapakuchkan astawan kay Sipas ninchik. Payqa apachkan llapa yachachininta en las carreras de turismo de la Facultad de Gestión y Alta Dirección CAI Pontificia Universidad Católica del Perú. Hinallataq mamaluz takunan uyarikusunchis imatapay willawasunchik hinaspa chay tapukuy kashan, ¿no? Y manasjata mana runasiminchik pichu, ¿no? ¿Por qué no en quechua? Entonces, mamaluz uyarikusunchis, ya te vamos a escuchar, mamita. Gracias. Gracias por el pase. Hola.
Ayin punche tiraykuna panaykuna, kunan punchaymi, noqa sonqoywan rimakusayki quechua simimanta, o runa simimanta. Muy buenos días, soy Luz Karen Pumasuma de la carrera de Turismo de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Yo les voy a hablar más, o respondiendo hacia la pregunta, desde mi experiencia estudiando turismo. A ver, primero voy a comenzar de que yo provengo de Paucartambo, del distrito de Huancarani, de la comunidad de Chacabamba. Y a pesar de que la provincia de que provengo tiene afluencia turística, más que todo por el aspecto religioso, como son las fiestas de la Virgen del Carmen, debo resaltar que Paucartambo no solo es eso, porque también existe mucha riqueza cultural y natural, como se presenta lo que es en mi comunidad, que es Chacabamba. Hace unos años se practicaba turismo comunitario, o así lo quiero denominar yo, porque había afluencia turística en mi comunidad. Y estos turistas iban con el fin de que, o sea, más interesados en cómo se practicaba el arte del textil, el arte de la ganadería al momento de retirar la lana de las ovejas y todo eso. Estaban mucho más interesados que yo, que formaba parte de la misma cultura, ¿no? Y hace poco también fui lo que es a turismo comunitario en Puno, que es un aspecto más actuado. El turismo comunitario ahora lo ven como un aspecto más de negocio, con horas de salida de entrada y de salida, ¿no? Y es contrastante ver cómo ha cambiado nuestra cultura o nuestra identidad en el pasar del tiempo, porque antes se presentaba de una forma más tradicional, más auténtica, y ahora es simplemente como que el dinero, ¿no? En esto acabo de recalcar que muchas veces nos preguntan, ¿estás estudiando inglés? Sí, no sé, para el tesis, o es un requisito para poder graduarnos, pero ¿y si dices que estás estudiando quechua? Te preguntan, ¿por qué? Y tengo que dar razones por qué estoy estudiando el quechua. ¿Y por qué no simplemente decir, es para mi desarrollo personal, me gusta y punto? O sea, no hay razones para decir que estoy estudiando el quechua por esto, por esto, por esto. No, simplemente es parte de mí, parte de mi identidad. Me identifico con eso, ¿no? Y también otra cosa contrastante es ver cómo vemos de formas más atractivas las formas modernas en las que se presenta el quechua, como el cupo, que es ahorita que está en tendencia, que es inspirado en el pop coreano. No digo que está mal, pero ¿por qué no verlo más atractivo en sus formas tradicionales, como es el huayno, ¿no? ¿Por qué no verlo más llamativo esas formas de expresión cultural? También me parece interesante que un docente me comentó de que muchas comunidades buscan la modernización, y esa modernización no podemos negárselo a nadie porque es parte del desarrollo global. Pero ¿cómo hacemos que esa modernización llegue a las comunidades sin que éstas se desliguen de su identidad y opten o se acoplan a las identidades que hoy en la actualidad nos llevan, ¿no? Que es el uso del teléfono, el uso de las computadoras o las redes sociales. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? Es un aspecto que tenemos que tener en cuenta, porque al momento de que nosotros dejamos de lado, así como yo, al momento de que mi familia ha migrado a la ciudad para una mejor calidad de vida, tenemos que ver el aspecto de cómo no se pierde esa identidad que uno tiene dentro, pero sin dejar de lado la modernización, como ya lo había dicho, ¿no? También tenemos que darnos cuenta de que estos beneficios de la modernidad pueden ser mucho más beneficiosos si se sabe utilizar para la propia comunidad, incluyendo la identidad cultural y todo respecto a ello. Y sobre mi carrera, yo creo que conocer diferentes culturas que me ha llevado esta carrera, o sea, turismo comunitario, el turismo de vivencial, las diferentes culturas me han enseñado a que pueda yo ser más tolerante al momento de encontrar diferentes ideas, al momento de adoptar diferentes ideas, y también al momento de que yo vuelvo más tolerante a conocer diferentes culturas, diferentes conocimientos y diferentes tradiciones. Y eso sería todo, gracias. Kusikuni mamay, interesante para Luz Puma Niwashanchi, que en realidad estamos pues peleando constantemente con estas argumentaciones frente a un
pragmatismo ramplante de esta filosofía de aquello que no nos es útil lo desechamos, ¿no? Entonces, si Chuncairo Nasiminchikpi no nos es útil, por lo tanto desechamos y desechamos a una población, desechamos otras lógicas de vivencia también, ¿no? Entonces, allí minis haikimami, imainata ñujanchi chijirisunchi, puririchisunchis también a nivel de nosotros, de comunidad, imainapuni, hamkuna profesional, hina kashanspa, imainata puririchinki, con esos tus conocimientos también, ¿no? Es una reflexión interesante. Hinallataq kunan ya chaskiykusunchik wayna bori soria chambi kay waynanchik hamun Qusqumanta pacha pay willawasunchik ima llaqtamanta o ima llaqtapi paypaq harimurqa. Paymi Escuela de Educación, también Universidad San Antonio va de Cusco. Cusco runakunaya kaypi kashanku, no inca runakuna kaypi kashanku. Entonces paykuna, él viene, dice, a llevar los cursos en la Facultad de Educación, Hinallataq, en la Facultad de Artes Escénicas, kaypi yachapakuchkan, estaban, y Kusikuyán y Seikichi, que él es mi estudiante de quechua. Ñujan Chata Kusikuni es un huyur en mi clase, es una estrella en mi clase. Y Chaimi Ñujan Chata Kusikuni, porque Tarini con quien poder conversar. Entonces, no solamente es útil para los estudiantes, también es útil Ñujaikupa para los profesores, porque Ñujaikupa Tarinico en sus conversaciones, en sus experiencias, también van sumando a nosotros en el desarrollo de nuestra propedéutica. Entonces, Chay Ñujaikupa Anchali. Entonces, Hinallata Hiata Itabori Soria, Rimayuaikuya. Hay puncha igual que kuna panaikuna, sutin mi Boris, Coscomanta Cani. Buenos días con todos, hermanos y hermanas. Mi nombre es Boris, soy de la ciudad del Cusco y estoy estudiando la carrera de Educación Secundaria Especialidad Ciencias Sociales. Bueno, ¿por qué no el quechua? En mi caso, a mí me interesó el quechua desde que estaba en la universidad, en la carrera. ¿Por qué? Los docentes nos decían, tienen que ustedes cuando van a salir, tienen que saber el quechua, van a ir a comunidades, van a conocer una realidad distinta a la que están acá. Acá tal vez no van a aprender el quechua en nuestras clases, pero sí lo van a hacer allá en el campo. Y desde ahí yo como que dije, cierto, o sea, algo que nunca lo había pensado, porque desde niño ya viví desligado de eso, porque mis papás son quechohablantes. Mi papá viene de una zona que es de Versalles, Maranura, de la Convención, es la parte de la selva de la ciudad del Cusco, pero ahí se hablan como hermanos, o sea, como que hay una fraternidad. Cuando yo fui en mi niñez y el 2023, sentía esa calidez que te dan como que eras parte de ellos. Y yo, no me, yo como que soy de Cusco, soy de la misma ciudad, pero ir a la ciudad o al lugar de donde es mi padre, o sea, fue como algo que me chocó mucho, que me llamó mucho la atención cómo te tratan. Y era como que la familia Soria, sí, todos son Soria, sí, Soria aquí también, o sea. Y yo dije, wow, acá yo podría, hasta dije, ¿por qué no me puedo quedar aquí? Pero ellos como que todavía mantienen o lo combinan el quechuañol, que lo llamamos ahí. Y mi mamá aprendió el quechua, pero ella aprendió de parte de su abuela, no parte de su mamá, porque ella hablaba en español a sus hijos y mi mamá, por tener que comunicarse con ella, tuvo que aprender forzosamente. Entonces, yo creo que mis padres, o sea, saben hablar el quechua, pero a nosotros en ningún momento nos dijo, tienen que aprenderlo, hay que hablarlo hasta que en niñez yo tenía un caso de tiendas. Mis papás son comerciantes y también en la esquina de la casa donde yo vivía, donde vivo, en Cusco, habían como unos niños que vivían por la modalidad de padrinazgo, donde unos padres de la zona rural dejaban a sus niños a cargo de unas personas de la ciudad para que tengan mayores oportunidades, como, o sea, bueno, como hay ese estigma de que en la ciudad vas a tener mejor calidad de vida porque puedes estudiar en las universidades, puedes estudiar en los colegios, pero en muchos casos no se dan así.
son a cargo de estos niños a veces son personas crueles que no les dan de comer, que no les dejan dormir y solo les hacen trabajar. Y mi mamá notó eso y como apoyo, una vez que llegaron, los dueños de la casa lo vestían bien, lo hacían comer bien, o sea, aparentaban que estaba todo en regla. Pero una vez mi mamá le dijo a la señora, al señor, que eso es lo que está pasando realmente. Y pues como que la señora se enojó y tuvo que decir, entonces, ¿ahora qué hago? Porque yo ya están inscritos en el colegio y ahora ¿cómo voy a hacer? Y pues mi mamá como que se ofreció. Y los niños, o sea, eran tres niños y hablaban en quechua perfectamente. Y yo también siendo niño no sabía nada, o sea, como que, ¿qué estará diciendo? Apenas nos podíamos socializar, pero mediante el juego o mediante señas, pero no hablando. Y mi mamá me decía, esto es lo que te está diciendo, esto es lo que te está diciendo. Tengo recuerdos de eso en mi niñez. Y hasta estos últimos años, con mi mamá, con mi papá, estuvimos hablando en quechua, pero ya como en verbos. Me dice mi mamá, mijuy, me dice, o sea, mijuy de comer, puño y dormir. O sea, me está como que tratando de inculcar para que yo me acostumbre a esa realidad. Porque yo sí quiero aprender el quechua realmente. No es no es mi lengua materna, pero sí lo quiero hacer por convicción, porque también para la carrera que estoy estudiando, también me va a servir mucho. También una experiencia que tengo en el colegio es que un compañero que venía de una zona rural hablaba el quechua y todos lo excluíamos, o sea, en clases era como el niño apartado, hasta que una vez mediante la socialización con el fútbol se incluyó al grupo, pero él también era el estudiante estrella en el quechua, como en Cusco llevamos en secundaria quechua, él era el que brillaba, él como que 20, pero en los demás cursos estaba como que todavía un poco ahí y creo que, o sea, se adecuó luego a nosotros, a que estuvimos como que conociéndolo y fue como alguien que nos enriqueció, porque nosotros como que también nos dijo, hay que interesarnos por el quechua, o sea, hay que ser como él. Y creo que también es algo que me influyó mucho a mí. Em, pues aquí en Lima, en mi experiencia, hace 2 semanas escuché a una señora que dijo una palabra, jamuy, venir, y yo como que me sorprendí porque en toda mi estadía no había visto a alguien de afuera decir eso. En Cusco es muy común encontrarlo. Hay personas que están vendiendo o personas que están hablando y sí, o sea, ellos practican a su día a día, pero acá es complicado. Hasta una vez con un taxista le dije Tupananchiscama, porque me quedé hablando con él todo el camino y me despedí, me dijo, déjame anotarlo. Yo creo que ellos tienen como, bueno, acá algunos tienen más interés que nosotros que somos de la misma ciudad. Y en mi experiencia también en el extranjero, ellos adoran mucho esas palabras o algunas cosas que nosotros no lo apreciamos. Y por ejemplo, Tupanachiscama es hasta que la vida nos vuelva a encontrar, porque en el quechua no hay un adiós, sino un hasta luego. Añay, gracias. Pay tayta Boris. Hinallataq kunaya uyarikusunchik ñañanchikta paymi sutin Celia Tarazona Chawa. Kay ñañanchikqa hamun de la Escuela de Economía. Y kunan kay universidad pukpi apachkan carreras, cursos en la carrera de Economía en la Facultad de Ciencias Sociales. Hinañataq ya kay ñañanchik rimaykuwasunchik imaynataq kaypi kashan huk runawanpas tupachkanchu rimachkanchu runasiminta imayna punipay kachkan y cómo está llevando ese proceso y hinallataq se kay tapukuyninchik kachkan, ¿no? Imanasqataq mana quechua, ¿por qué no el quechua? Pásale. Alijunaj lapallaykiwan, noqa hutimi kan Celia Tarazona Chawa. Noqa yachakuyqa hatun yachay wasitsu Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Pasco Maracatzu. Economistas kanapaq. Kanan hunaq raymishun runashimita parlakunantaq. Bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Celia Tarazona Chawa.
Yo estudio la carrera de Economía en la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, que está ubicado en Cerro de Pasco. Y por este ciclo estoy haciendo un intercambio aquí en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y hoy les voy a hablar acerca de mi experiencia, un poco de mi historia con el quechua, ¿no? Y también responder la pregunta, ¿por qué no el quechua? Sobre todo en mi carrera profesional, que es economía. Eh, Creo que comenzaría con mi historia hablándoles de dónde soy. Yo soy natural del distrito de Tapu. Este distrito está ubicado en la provincia Daniel Alcides Carrión, que también está ubicado en la región de Pasco. Y yo vengo de una comunidad quechohablante, ¿no? Mi abuelita materna, que se llama Emiliana, también es quechohablante nata, pero yo no crecí hablándolo. Entonces, mi historia realmente comienza cuando yo todas las tardes iba a esperar mis ovejas a la salida de mi comunidad y la señora que los cuidaba solamente hablaba el quechua. No hablaba castellano, ¿no? Entonces yo hablaba castellano y ella quechua y no nos podíamos comprender muy bien. Entonces ahí donde se genera el vínculo mío con el quechua, ¿no? Ya que yo tuve que aprender cada tarde, ¿no? Cada tarde, cada día una palabra nueva con ella, aprender realmente el quechua, ¿no? Entonces es ahí donde realmente yo llego a comprender el valor del quechua, o sea, no solamente tomándolo como una lengua, sino el quechua engloba muchas cosas, por ejemplo, engloba sabiduría, engloba cultura, engloba tradición, costumbres, maneras de vivir, maneras de sentir, maneras de soñar, ¿no? Entre otras cosas, creo que el tiempo es apremiante para detallar cada una de ellas. Entonces, creo que es muy importante incluso en carreras como la economía, ¿no? Es muy útil y está viva, no es parte del pasado, no vive con nosotros. Bueno, y para responder el por qué no el quechua, creo que en economía siempre nos han hablado acerca de matemáticas, de estadísticas, de pobreza, de inclusión, de desarrollo, pero ¿cómo vamos a hablar de inclusión y desarrollo si no tomamos en cuenta, ¿no? Las lenguas originarias, no solamente el quechua, sino todas las lenguas originarias que hay en nuestro país? Entonces, como economista, creo que a mí me va a servir sobre todo para conectar, ¿no? Para conectar, comprender las diferentes realidades que existen en diferentes ámbitos del Perú, ¿no? Ya que muchas familias no son escuchadas de lo que realmente necesitan, ¿no? Para vivir, para tener calidad de vida. Entonces, creo que como jóvenes estamos aquí ahorita, ¿no? Y también a todos los que nos están viendo, prevalecer, ¿no? Con orgullo y a decir de que el quechua no es parte del pasado, es parte del presente, es parte de nosotros, es parte de nuestra identidad, de nuestras raíces, que vive sobre todo, ¿no? Quizás viva en caso nuestro, que somos de provincia, ¿no? En nuestras montañas, que también lo conocemos como los apus, está vivo con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros ancestros que quizás se fueron solamente hablando esta lengua, ¿no? Y creo que hablar de desarrollo, pues tendría que hablarse desde todas las lenguas y no solamente desde una lengua, ¿no? Que, como estamos acostumbrados, que es el castellano. Eso sería todo. Muchas gracias. Noga kusikuni ham quichua chaupi quichua rimashaiki raiku. Nogan chakusikuni es kaimi tincuchi. ¿Qué es un tincuchi? Es este encuentro. Tenemos el bloque quechua chanca, ¿no? En el bloque quechua sur, Jinaliatas tenemos también el quechua central. Ha sido hermoso escuchar estas sonoridades de nuestro hermoso quechua central. Así que ancha noga kushikuni. Rimasayki sipa. Hinallatas kunan ya rimaykusunchis. Vamos a escuchar a huk ñañanchikta. Kay ñañanchikpa sutin Carol Vilca Díaz. Carolinchika hamuchkan de la Escuela de Arquitectura. Y pay kaypi apashan en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y achapakushan astawan. Inaspo yarikusunchi ñañanchikta Carol. Paypas bloque sur. Hichuanchikmanta rimaykamusunchik, entonces kusisqa chanchi mami imaynampi imanas jamana quechuanchikpi rimasunchik, ¿por qué no el quechua mami? Añay Jamauta,
Ayimpuncha y Turaikuna, Ñañaikunak, Noka Suti Carol Vilca, Arequipa Manta, un Sapi Yachashani. Buenos días, hermanos y hermanas. Yo soy Carol Vilca. Vengo de la ciudad de Arequipa, de la Universidad Nacional de San Agustín. Y este semestre estoy cursando acá en la Universidad Pontificia Católica del Perú, la carrera de Arquitectura y Urbanismo. Bueno, contando un poco la experiencia, el quechua no es mi lengua materna. Pero viene este interés por parte de mis padres. Ellos son de Puno, de Ayaviri y de Pucará. Aunque radicaron muy temprano a la ciudad de Arequipa y perdieron un poco la lengua, ellos les gusta viajar constantemente a su ciudad natal. Es entonces en uno de esos viajes que una señora mayor se me acerca y me habla en quechua. Y yo no entendía, yo era muy niña también. Yo solo justo sabía hablar Ari o Manan, sí y no. Pero entendía ese gesto, esa complicidad, esa conexión que me quería transmitir. Ya en la universidad, a la hora de inscribirme en el centro de idiomas y elegir una lengua y en alternativas como el inglés que te ayuda, decidí rebelarme entre comillas y meterme en el quechua. Y me da curiosidad cuando los profesores preguntaban sobre la carrera, habiendo carreras como medicina, educación, derecho, solía ser la única en decir arquitectura. Y me preguntaban, ¿qué hacía un arquitecto aprendiendo el quechua? Y qué bella carrera, comparando con los arquitectos bolivianos y cómo expresan su cultura en esas viviendas, en los chalets que encontramos. Otro interés que fue es el tema de exploración hacia mi tema de investigación. Quisiera, bueno, se puede expresar la vivienda de los quechohablantes en su cultura en forma de canchas. Y bueno, podemos los espacios como la cocina, que se vuelve el espacio central de su hogar. Esa interacción de los espacios y en la actualidad, cómo se pierde. Bueno, en tema de propio, creo que busco sanar esa herencia interrumpida, que no culpo a mis padres porque ellos buscaban oportunidades que Arequipa les supo dar. Y bueno, en tema de arquitectura, cómo la cultura se hace materia. Cómo es que esas viviendas vivas que abrazan, que fueran un fogón prendido. Y bueno, más que todo, diseñar con la comunidad, no para la comunidad. Y bueno, un poco de lo que te deja conocer, interactuar con esas personas, es que todo se trabaja en colectivo, nada se trabaja individual. Gracias. Pay ñañay taqllakusunchis yaku sirikusunchis kay punchawpi anchata kay sipasninchikunata waynanchikunata uyarikuranchis kunan ya rikusunchik ichapas yapachaykunchikmanpas imata pukuykachan ichapas Robinson mami munashanki yapaykuyta mencionar algún ichapas, adicionar algo más porque por ejemplo ¿cómo? Imagina hamkuna kaypi kashankichik, ¿cómo se sienten estando dentro ya llevando cursos acá en la universidad, tarinakurin chichuhuk wainakunawan, hay esa convergencia también una más en chicunawan, y chahuk quechua rimajkunapa, nuestra ñaña de quechua central, y chapas tariranki y otras compañeras, compañeros, payuan rimanki kay quechua central nikichikta, no maijin nikichikpas libre, Papa Robinson. Entonces, perdón, voy a explicarles para los hermanos que no entendemos nuestro quechua, es mi olvido lo quechuizamos, ¿no? Estoy preguntando cómo ellos se sienten también estando en la universidad, acá en la Católica, si han encontrado un espacio comunicacional, estos vínculos tal vez con otras personas de su misma habla, de su variante, y cómo se están sintiendo ahora, ¿no? Caipicacho. Ari, bueno, yo en un momento tenía pensado especializarme en otra materia que es historia colonial,
pero me encontré con una clase que es magnífica, que del profesor Marco Curátola, y él me dio ese empujoncito que necesitaba para meterme en la historia. Y cuando estábamos planificando este evento también, nos había surgido la pregunta de, ¿podemos reflexionar acerca del futuro del quechua? Y bueno, tratamos de responderlo, ¿no? Entre nosotros, pero al final dijimos, nosotros como estudiantes podemos dar algunos aportes, pero no nos compete a nosotros tal vez. Nosotros podemos apoyar, podemos aportar. De hecho, este es un evento que aporta a las lenguas originarias. Estamos aportando por el Día de las Lenguas Originarias, pero hay organismos muchos mayores como el Ministerio de Cultura y muchos otros que deberían preocuparse de estos espacios, ¿no? Acerca de las lenguas originarias. Bueno, no quiero acusar a nadie, pero estos espacios deben ser no cerrados, sino que tienen que ser más abiertos. Debemos de masificar, es lo que dije anteriormente, la expansión del quechua, hacer, no sé, una tesis en quechua. Y la verdad que acá en la Católica me siento muy bien recibido, la verdad no he tenido ningún problema, me siento como si fuera, como si estuviera en casa. Bueno, no tuve la oportunidad de expresarme en quechua, la verdad, pero me sirve el quechua como lengua materna, me sirve, por ejemplo, en la etnohistoria, y también me sirve para comunicarme como lo hice con usted, Magister Cazorla. Pai, taitai, y chapaspi, taita Boris, ya pachaikunki, taita Boris. Pues bueno, en mi caso, yo sí, de hecho yo salgo muy feliz de las clases de quechua. Y cuando voy a mi facultad, me preguntan, ¿y dónde vienes? Y yo digo, de mis clases de quechua. Y todos, ¿quechua? ¿Y llevan? ¿Cómo así? Y yo pues, o sea, como que es un curso de letras que es lectivo, si no me equivoco. Y entonces pueden elegir de distintas carreras. Yo veo ahí carreras de antropología, de derecho, y encuentro como que muchos no saben, pero les apasiona, porque luego me dicen, dime algo en quechua, ¿qué? O sea, preséntate, di, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y yo los veo que ellos también se sienten como muy felices de que haya alguien de que hable el quechua, porque hay como que un tema de conversación, así con completos desconocidos que nunca los había visto. O sea, yo encontraba a alguien en común y le decía, hola, vengo de mis clases de quechua, y luego todos se integraban a la conversación, me hacían preguntas. Y es algo como que hablando de esto, porque ellos me dicen, aquí en Lima los colegios te piden inglés, ya sea intermedio o avanzado, pero no hay ninguno que te pide el quechua, me han dicho, de que no han encontrado. Pero ellos me dicen que allá me imagino que sí debe ser como un requisito indispensable. Y es cierto que en algunos sí te pueden pedir, pero en otros no. Entonces ahí como que estuve reflexionando y también les pregunté, ¿y ustedes qué palabras conocen en quechua? Y solo me dijeron manancanchu, cosas que a veces también yo lo encuentro como algunos profesores que nos hablan así. Y eso es como raro, o sea, que ellos hablen así, pero yo en mis presentaciones o cuando estoy en una clase normal, a veces se me sale. O sea, digo, no sé, Añay se me sale, por ejemplo, un poco más natural, porque es como que me siento como que muy agradecido con los compañeros, porque me reciben con calidez, me reciben con, como que yo fuera uno más de ellos. Y creo que esta experiencia es muy valiosa y la voy a llevar en mi corazón. Gracias. En mi sonco. ¿Ñañacunas quieren? Haría entonces ñañanchita sobre este futuro. Sí, definitivamente es una lengua muy romántica, transmite sentimiento. Y bueno, en tema acá en la universidad, como arquitecto, justo tenemos una carrera principal que es taller. Y este semestre es un semestre exploratorio, fuera de ser muy sistemático, funcional, donde te dicen los espacios que necesitas. Agradezco a mi arquitecto, Paulo Dan, en específico, porque fuimos a Cusco y el tema era refugio en tránsito. Refugio en tránsito es pensar es cuando ocurren los desastres y qué pasan con esas personas damnificadas. Entonces, hablamos un poco de cultura, en Cotacalli, Rachi, esos lugares. Y bueno, el quechua ahí me ayudó porque había pobladores que nos contaban
y nos decían, específico en Gotacay, la señorita de investigación, que de renovación, y contaban la historia. Y bueno, el curso ayuda, los nervios. Sí, bueno. Entonces, la universidad yo creo que está explorando abrirse en esos campos, está explorando conocer cultura, abrirnos, y no solamente se trata algo programático, algo sistemático, sino explorar más. Gracias, Añay. Ajá. Kunan rimanakusunchik tapukuykuna kachkan, entonces vamos a llamar a nuestras estudiantes que van a formular sus preguntas. Por favor, Yamil. Y nuestras IPAs te van a... Sí, Yesenia Castillo, Lismer, Ari. Y también si hay preguntas del público, Ari. Ajá, vayan, Tapuku y Nikichita. Por favor, tiene que ser en cualquiera de nuestras quechuas. Escojan las 48 lenguas originarias que tenemos. Entonces, empezamos, Taita. Ari. Alin punchao kachon gallangankunapa, noqa kaypi allintan kusikushani, kay runa siminchista llapayanchis, kushka yachakashanchis. Buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar acá, poder aprender juntos, y creo que es un espacio en el que no encuentro demasiado espacio que permitan poder dar realce al idioma quechua, ¿no? Y estoy muy agradecido por eso a la universidad y también a Bani y a la doctora Cazorla. Bien, desde mi experiencia y perspectiva, lamentablemente con el pasar del tiempo se ha estado de repente reduciendo el uso del quechua, incluso en aquellos lugares en los que anteriormente se hablaba bastante, ¿no? Y eso sinceramente me llena de preocupación porque en vez de poder dar realce y revalorizar lo nuestro, creo que lo estamos dejando al margen. Y justamente veía una investigación que se realizó en la Universidad Nacional de Huancavelica por docentes María Ventura y Lina Asto, en la que buscaban los factores que influían en la pérdida del uso del quechua. En esa misma investigación mencionaron que hasta el año 2007 aproximadamente el 80% de Huancavelica mencionaba que tenía el quechua como lengua materna, pero lamentablemente hasta el 2020, o años antes después, esto se ha reducido al 50%. Asimismo también como los factores que influían en la pérdida del quechua, estaba principalmente la moda, en un 54%, luego estaba la migración, el 25%, que creo que también ha afectado, es lo que me ha pasado a mí, que si bien provengo, no lo había mencionado anteriormente, soy de la Universidad Nacional de Arequipa, de la San Agustín de Arequipa, pero provengo de una familia quechahablante de Puno, ¿no? De la provincia de Zángaro. Entonces, la migración es como que afectó a mi familia para poder utilizar menos el quechua, y creo que es uno de los principales factores que se está haciendo el desuso, está entrando en desuso el quechua. Y bueno, un poco de contexto sobre ello, y mi pregunta era para mis compañeros que están presentes: ¿cómo motivarían a los jóvenes, adolescentes o jóvenes que sienten cierta resistencia al quechua para que descubran su valor actual y su potencial en el futuro, dejando atrás de que es una lengua del pasado? ¿Alguno de Pipas? ¿Quién va a contestar? Robinson, Mami, Boris, Pipas, a ver, pues ahí. Pues una pregunta muy fuerte, porque como que al final termina de ahorita como que resonó mucho, porque el quechua es una forma de ver al mundo. Yo lo siento así,
hay muchas palabras que de hecho lo utilizamos a diario. Cancha, que podemos decir, vamos a la cancha a jugar fútbol. Pero también hay otros conceptos muy interesantes, como es el Aini, que es una forma de trabajo en los tiempos de los incas, que todavía se puede como que utilizar en estos momentos. ¿Y yo cómo podría incentivar a los jóvenes, a los adolescentes? En mi carrera de educación, pues es muy amplio, puedo escoger muchas alternativas. Algo que me atrae mucho, que yo también ya lo había pensado, era con mis estudiantes escuchar canciones en quechua. De hecho, cuando estuve en mi primera clase con la profesora Carmen, puso un grupo que se llama Ushpa, y yo ya los había escuchado. Y dije, esto es como que, uy, yo me sentí, ese día fue como el día más feliz. Yo dije, fue mi primer día de clases, y la profesora poniendo ese grupo que yo lo escuchaba, y de hecho me recordó mucho a mi casa, porque yo a mi mamá le hacía escuchar ese grupo. Eh, y fue como, yo le hice escuchar por las puras, la canción de los campesinos, que también lo canta ese grupo. Y a la vez que tener ese tema de conversación, de hablar con mi mamá y de que ella la cante, y, o sea, de hecho, le gustó esa versión más que la que cantan los mismos campesinos, porque ella dijo como que no, esto es muy apagado, mientras que más me gusta la que canta ese grupo. Y a los jóvenes les puede gustar como esos grupos, esas bandas de canciones que pueden cantar estas canciones en quechua y así se revaloriza. También ayer estuve buscando un poco sobre quechua, canciones, y me encontré que hay cantantes que las canciones que están de moda lo ponen en quechua. Yo cuando escuché una vez cuando salió la película de Mario Bros, encontré la versión en quechua, la de Ñusta Peach, Princesa Peach. Y fue como para mí también como que ya está el quechua saliendo para que los jóvenes, para que atraiga, y creo que esto en el colegio es lo que puede como hacer un real cambio. Hacer invitaciones a conciertos para que los niños, para que los estudiantes escuchen estas canciones y mediante se podría decir como el arte, como que la música es algo creativo, algo que no está fuera o sea, de lo académico. Yo creo que eso impacta más en un estudiante para que revalorice el quechua. Añay. Pai Taitakuna, Inactin Kunan, vamos a escuchar que Yanchikta Paipa Huillawasunchik y nos va a formular una pregunta también, Juktapukuy Kachkan, para nuestros compañeros. A la mamicha. Muchas gracias por el pase. Bueno, con cada uno de ustedes, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es Yesenia Castillo. También soy estudiante del intercambio aquí en la Católica. Soy de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, del departamento de Cusco, de la provincia de Acomayo. Bueno, dando hincapié a los discursos que han dado a conocer mis compañeros acerca de su propia experiencia, vivencia, y también desde sus propias carreras que están estudiando actualmente, hace respuesta, ¿no?, a la pregunta que se ha formulado: ¿y por qué no el quechua? Y eso me hace reflexión y autoanálisis desde mi perspectiva, ya que también mis papás provienen de una cultura nativa, por así decirlo. Ellos son también quechua hablantes, pero en mi caso no ha sido mi lengua materna, por así decirlo. He aprendido el quechua a través de las vivencias con mis abuelos, ya que ellos practicaban diferentes culturas, se comunicaban, entonces a través del cual yo he sido día a día, he observado, del cual como que me ha llamado mucho la atención, porque ellos tenían una particularidad muy peculiar al momento de que se interrelacionaban entre ellos. Por ejemplo, hay un nombre que en quechua me llamaba mucho la atención, porque mis abuelos ponían a sus hijos como, por ejemplo, el nombre de Chasca. Yo decía, ¿por qué Chasca? O sea, ¿qué significa? Es un nombre en quechua que particularmente sí llama la atención, porque en castellano es estrella. Entonces me venía eso a la mente de decir, qué llamativo y qué forma muy particular tienen mis abuelos o los antepasados quechohablantes de poder llamar a sus hijos. Como también me llamó mucho la atención una costumbre tradicional que se realiza allá en Cusco, que es
el Jaihuarico y a la Pachamama, más conocido como pago a la tierra, ¿no? Entonces, creo que esa forma de poder vivirla o poder que ellos practicaban sus costumbres, sus tradiciones, llama mucho la atención a poderla entender y a poder decir qué bonito es lo que hacen y cómo yo me voy a interrelacionar con ellos. Y pues dando cabida a lo que he mencionado y al discurso que mis compañeros han dado a conocer sobre sus propias experiencias y vivencias, me preguntaba lo siguiente, bueno, en la actualidad estamos en el siglo XXI, en la era de la globalización y sobre todo el avance tecnológico. ¿Cómo creen que ustedes, los medios de comunicación, puedan contribuir de manera efectiva en la revitalización y promoción del quechua, y no solo del quechua, sino de las lenguas originarias? Muchas gracias. Bien, como dice mi compañera, ¿no? Estamos en una época globalizada, hablamos de tecnología y creo que muchas redes sociales han dado cabida para que las personas muestren su cultura tal y como son. Antes de eso, creo que muchas personas no lo mostraban, ¿no? Puede ser por vergüenza, por pena o por el qué dirán. Entonces, lo que yo puedo recomendar también, complementándolo con la pregunta del compañero Yamil, ¿no? Que los jóvenes que valoramos, ¿no? Y nos sentimos orgullosos de esta lengua, de cualquier lengua originaria, ¿no? Lo difundamos, lo practiquemos, ¿no? O, por ejemplo, en mi caso, yo le pido a mi abuela o a las personas que hablan en quechua que me hablen como tal, porque yo sí lo entiendo, estoy aprendiendo a hablarlo fluidamente. Eso es uno de mis retos, ¿no? De mi meta, para poder complementar, ¿no? Para poder conectar con mi pueblo, ¿no? Ya que es mi identidad, es parte de mi cultura, es parte de lo que soy, ¿no? Entonces, creo que las redes sociales, como vuelvo a repetir, han abierto muchas puertas, ¿no? Para mostrarnos tal y como somos. Por ejemplo, ese día hablábamos con la profesora Carmen de una TikToker llamada Solischa, ¿no? Entonces ella muestra toda su cultura, toda su tradición y es una distinta forma de vivir a lo que estamos acostumbrados aquí en la urbanización, ¿no? Entonces, bueno, Solicha creo que es de Cusco. De Cusco, ok, entonces ella es de Cusco, pero también hay otras formas de vivir en Pasco, hay otras formas de vivir en Puno, ¿no? Entonces, como yo les venía diciendo, el quechua que yo hablé al principio es el quechua central, ¿no? También conocido como quechua yaru, y también es una variante de las quechuas, entonces en cada lengua, quechua o cualquier lengua originaria, creo que hay una parte escondida, ¿no? Que gracias a las redes sociales ahora está siendo viralizada, ¿no? Y bueno, eso sería mi respuesta. A ver, Kunan, Kachkan, preguntas del público. Vane, no sé si Boris, si se pueden ir alistando mientras abrimos, sí. Entonces también, Iskai, Kai, Sipas, Wainanchik, Ñujanchikwa, Tusupuas, Unjina, entonces Rinjaku, Pachacunjaku, Sumacta, y más bien vamos a pasar a Sichu Kachkan y Matapuku y Nikichikpa, si tienen alguna pregunta del público también. Nuestras preguntas contribuyen a nuestros guaguas también. Bueno, más que una pregunta, yo quería, bueno, sí, es una pregunta para todos en realidad, porque me parece a mí que las universidades pueden contribuir enormemente, ¿no? al reconocimiento de nuestra diversidad cultural y a la integración también, a la integración de nuestra sociedad. Y yo me preguntaba, ¿qué pasaría? Y creo que sería un excelente paso si la Universidad Católica, que según todos los rankings es la número 1 del Perú, se propusiese que todos sus egresados hayan llevado alguna vez, hayan cursado alguna vez por lo menos un curso de un idioma y una cultura originaria. Si esto fuese, digamos, parte de un requisito para egresar de la Universidad Católica. Yo creo que es un paso que deberíamos dar para que contribuyamos realmente a
al reconocimiento de nuestro patrimonio lingüístico y cultural, y también contribuyamos con la integración de nuestra sociedad. Añay, Turi, entonces Junan ya, Wikusa, Jimanein, Kitay. Sobre ello, bueno, yo soy de la idea de que de repente si vamos a obligarlos, no necesariamente lo van a aprender, probablemente solamente lo hagan para pasar el curso y ya, ¿no? Hay diversos medios de comunicación que nos permitan a poder dar reales al quechua, no por obligación, sino por verlo como una oportunidad de aprender otras culturas y también podernos familiarizarnos con lo nuestro, ¿no? Sería bueno, no digo que no, pero muchas veces no le damos valor cuando obligamos algo, ¿no? Más cuando lo aprendemos por nosotros mismos. Pai, Turi, Hinayataj, Cheita Pocuita, ¿vas a responder, papi? Bueno, voy a ser breve. Quiero abarcar las 3 preguntas. No sé si alguien quiere preguntar. Bueno, sería mejor creo que juntar las preguntas para que se respondan todas de una. ¿Sí? Ok. Bueno, al profesor Martín, bueno, yo no sé adivino la verdad, no sé qué pasaría si la Católica hiciera eso. No tenemos una bola de cristal para verlo. Pero bueno, sería buena iniciativa, ¿no? Un buen condicionante. Como lo decía Yamil, creo que no deberíamos de obligar, pero lo que se puede hacer es abrir más espacio para las lenguas originarias. Abrir más espacio para el quechua, para el aymara, para el ashánica, para el shipibo, para el conibo, no lo sé, pero abrimos más espacio para las lenguas originarias. Y pienso que la Católica, que actualmente está calificado como la mejor universidad del Perú, debería de hacerlo. Pues acoplamos también a todas las culturas, a todas las etnias. O sea, acoplemos. Y esto es una buena iniciativa con lo que dije, para abrir espacio a todas estas lenguas originarias. Lo estamos viendo como patrimonio, no lo veamos como patrimonio tal vez, veámoslo como algo común, como algo popular. Pues que todos acá en la Católica, en los jueves culturales se comunican, no sé, en quechua todos. O no sé. Pai, bueno, en realidad ya la universidad está haciendo, incluye un curso de quechua. Estamos 2 profesores, el profesor Roger Gonzalo y yo como profesor en estudios generales, y están también invitados a venir, y está por norma que todas las universidades deban enseñar una lengua originaria, ¿no? Y es la universidad la que decide qué tipo de lengua se debe dar, y a mí me parece excelente la propuesta. Claro que sí debería ser transversal en todas las carreras, y qué mejor también si se da en las otras lenguas, también las lenguas amazónicas, ¿no? Es decir, y eso implica también un cambio distinto, estructural, porque no hay muchos profesores que enseñen en lenguas originarias. Yo enseño quechua porque considero que es una resistencia de parte mía, es una propuesta mía el enseñar. Mi formación es otra, yo soy arqueóloga, doy materias de arqueología en San Marcos, pero he decidido enseñar la lengua porque necesito, porque es una resistencia y que tiene que ver también con el amor a nuestra identidad, pero tampoco hay entidades que formen profesores, entonces somos muy pocos, y menos en lenguas amazónicas, que sí es necesario. Entonces yo sí considero pertinente que deba ser transversal en todas las carreras el aprender nuestra lengua originaria, ¿no? Y que sirva, todas las lenguas siempre son una a una, no hay jerarquías en las lenguas, ninguna lengua es mejor que otra. Entonces, de que pueda ser optativo, si puedes dar la licenciatura, la maestría o el doctorado, dando un examen en tu lengua originaria, eso me parece realmente inclusivo y necesario. Tenemos una pregunta. Gracias. Bien, bueno, buenas tardes. No, todavía días. Bueno, buenos días. Lo primero, quería felicitarlos, ¿no?, por esta iniciativa, bueno, a la RPU y a ustedes, porque yo debería en realidad decirlo primero, presentarme. Yo soy historiadora, soy profesora de historia y, bueno,
como estaba diciendo Robinson, él quiere hacer etnohistoria, es una de mis especialidades en historia, y sin embargo siempre he sentido que tengo como una pata coja, porque no hablo ninguna lengua originaria, ¿no? Y me parece terrible en realidad que eso no sea parte de mi formación, ¿no? Pero lo que yo quería comentar, más allá de tratar de solucionar efectivamente ese problema, y hablaré con Carmen al respecto, era siguiendo un poco la propuesta que había hecho Yamil y que también Robinson señaló, es que tal vez se le podría proponer a la universidad, y yo creo que hay mucha disposición a partir de este espacio y de lo que se está haciendo en Estudios Generales Letras o Prosac también, está tratando de reunir, ¿no?, a estudiantes que vienen de fuera de Lima, ¿no? Y creo que en este momento sí, ¿no? Es un momento importante en la universidad para visibilizar más la diversidad y la riqueza que tenemos en la universidad, ¿no? Y que ha pasado durante mucho tiempo desapercibida. Yo pude notarlo en un curso de codictado que hice en Estudios Generales Letras en el 2016 con el profesor Lucho Chueca, que es de literatura, es un poeta, y ahí vimos que en realidad el 85% de nuestros estudiantes no eran de Lima, ¿no? Y que la mayoría de ellos hablaban otra lengua que no era castellano, ¿no? Y entonces con Lucho nos sorprendimos muchísimo, y a partir de ahí surgió un interés muy grande de mi parte de tratar realmente de poder hacer algo en la universidad en esa línea, ¿no? Y entonces, bueno, volviendo a lo que decía y a la propuesta tanto de Yamil como de Robinson, tal vez, no, sin descartar lo que decía Martín, por supuesto, y lo que señalaba Carmen, es que de repente tendría que crearse ese ambiente, ¿no?, de más lúdico, más desde la música, por ejemplo, desde el arte, ¿no?, desde los grupos. Los jueves culturales son un espacio que también debería de ser tomado, ¿no?, para que, así como tenemos tanta diversidad de cosas que se hacen en la universidad, se hiciera, por ejemplo, no sé, un ciclo de películas en quechua y que luego hayan comentarios, o que vengan grupos, ¿no?, cantantes, ¿no?, o la misma TikToker que estaban ustedes mencionando. Yo creo que en realidad muchas veces los que estamos en Lima tenemos una gran carestía, ¿no?, una gran deficiencia, porque ustedes, los que son quechua hablantes o sus padres, han tenido muchas veces una formación, ¿no es cierto?, que tienen que aprender castellano, ¿no? Y nosotros no tenemos que aprender nada más. O sea, en realidad, en realidad los que estamos mutilados, en realidad somos nosotros. O sea, los que hablamos solamente castellano, no podemos entender las otras lenguas, no podemos entender las otras culturas, tratamos, ¿no es cierto?, de percibir, de entender lo que ustedes tan bonito expresaban hace un momento, ¿no? O sea, cómo se pueden expresar los sentimientos en quechua, por ejemplo, o la cuestión del pago a la tierra, o en realidad la protección a las lagunas. Tal vez no habrían leyes tan negativas si se entendiera mucho mejor, ¿no es cierto?, lo que significa la laguna, en realidad, ¿no? Y creo que ya que están ustedes aquí y otros estudiantes de otros lugares del país con diversas culturas y lenguas, tendríamos que aprovechar esa riqueza, ¿no? Entonces yo creo que sería cuestión de ponernos de acuerdo y tratar de crear esos espacios, ¿no?, para que de una manera de repente no impositiva, como decía Yamil, sino a través de otras alternativas, ¿no? Y bueno, felicitaciones a todos ustedes. Gracias a todos por sus intervenciones. Ahora, Carmen, te doy el pase para que puedas hacer un cierre final, pero no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por sus valiosas experiencias, intervenciones que han enriquecido tanto este diálogo y que ha movilizado este tema tan importante en este entorno académico. Tenemos una pregunta más. Voy a intentar mi quechua. Aliliancho panicuna turicuna, ¿está bien? ¿Sí? No, que Sebastián Cani, justamente estaban hablando acerca de sus familiares, ¿no?, las abuelas, sus padres,
Y justamente quería preguntarles a ustedes, ¿no? ¿Cómo podemos integrar a estas personas, o sea, a mi abuela en este caso, a sus padres, porque ellos, yo al hablar con ella, aprender con ella, de cierto modo, aprendo mucho y ella quiere contar mucho. Entonces, cómo podíamos integrar a estas personas, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestras tías, tal vez, en estos eventos conjuntos, ¿no? Porque de cierto modo, a través de ellos nace nuestro interés, ¿no? Y eso es mi pregunta. A ver, ahí las ñañas, de repente las ñañas. ¿Ñaña Cuna? Bueno, sí, lo que mencionaste prácticamente es algo muy importante porque poder incluir a nuestros abuelos a estas actividades en el que les puede enriquecer y que ellos también se sientan incluidos dentro de la sociedad, ya que muchas veces nuestros abuelos o nuestros antepasados prácticamente están desconocidos en este pleno siglo XXI, ¿no? Entonces, cabe destacar que cómo podemos incluir, por ejemplo, me has hecho recordar a una anécdota muy particular que he tenido allá en mi provincia cuando una vez fui. Hay muchos abuelos o personas quechua-hablantes que no saben acerca de las redes sociales o poder decir aplicaciones, no las saben utilizar, como por ejemplo el Yape, el Plin, y muchas veces cuando se apersona a una tienda o un banco, no las conocen o desconocen del tema. Entonces, creo que en cierta forma nosotros como estudiantes o como la nueva generación podemos realizar diferentes actividades o quizás crear proyectos o quizás crear ONGs. Hay muchas ONGs que hacen hincapié a actividades para que ellos también se sientan incluidos dentro de ello para que así puedan también entender y no ser oprimidos, por así decirlo, ¿no? Porque en cierta forma creo que los antepasados tienen la idea de que el Estado solo es la parte central y más no los lugares altoandinos. Entonces, en cierta forma creo como estudiantes debemos realizar diferentes actividades o quizás iniciar desde nuestra propia perspectiva, desde mi persona, por así decirlo. Yo, por ejemplo, puedo ir a un lugar donde puedo decir, abuela, esto es así, esto es de esta forma. Entonces, creo que esta iniciativa puede ayudar bastante a que ellos también se sientan entendidos y también importantes. Gracias. Bien, Teitei. Y bueno, hay una experiencia chiquita nada más para contarles que hace poco en Huanta hicimos una capacitación precisamente a los adultos mayores que trabajan en un mercado. Y la propuesta era capacitarlas en economía, en finanzas. Entonces, ¿quién puede pensar, no? Entonces, enseñarles Cardex, entrada, ingresa. Paikuna y Echancu saben, en la parte práctica sabe, pero había que darle, ¿no? Estas cosas, algunas instrucciones más para que puedan hacer. Y era una forma de incorporarlos. Entonces, era increíble porque lo que uno les decía en la parte teórica, ellos sabían cómo hacer. Entonces, les pedimos un ejemplo, una petición, ¿no? de cosas y de acuerdo a sus rubros sabían los pesos, cantidad, cuánto tiempo iba a salir la mercadería, cuánto iba a durar y cuánto iba a estar. Y estamos hablando de un mercado local. Entonces, pero toda esta capacitación en su lengua originaria en quechua. Entonces, sí se puede. El campo semántico de nuestras lenguas originarias sí cubren, por ejemplo, para hacer este tipo de talleres y actividades y de integrar también, ¿no? A nuestros abuelos y abuelas. Bien, entonces para cerrar un poco este Tinku y este encuentro de nuestras voces con nuestros huaynas, nuestros sipas que vienen de otras universidades, se aplica
esta pertinencia lingüística, se aplica la pertinencia cultural, esta pertinencia de integración a partir de estos eventos. Esto es un inicio para lo que tal vez están proponiendo, afianzar este tipo de encuentros, escuchar estas voces de estas generaciones que están dentro del quehacer universitario, ¿no? Entonces aplaudimos también esta necesidad y no solo en un día celebratorio como es de nuestras lenguas originarias, que sí es necesario, ¿no? Que en estos momentos de avasallamiento contra nuestras lenguas sí es necesario crear un día como tal. Sin embargo, se puede reproducir entonces este tipo de eventos, de escuchar las diferentes voces. Chaymi karakay pasunjun, escuchar las voces de nuestros guaynas sipas, imaynata ñujanchik chijiris chunchik, imaynata ñujanchik ñawpaqman apasunchik kay runa siminchikta, imaynata llapan ñujanchik rimayninchikta, porque es una lógica de vivencia, mana rimaya rimayrachu, es una forma de pensamiento, ¿no? Y que es necesario también integrar a partir de este conversatorio con estos nuestros jóvenes y que haya sido fructífero para quienes también nos están escuchando. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, y ahora antes de despedirnos, queremos invitar a nuestros compañeros Boris y Luz, que van a compartir con nosotros un acto artístico. Vamos a retirar las mesas para poder... Cuna, como todos los quechuas, es todo junto, no puede haber solo un lenguaje hablado, es paraverbal, está acompañado de este lenguaje dancístico también. Y para hacer un cacharpari, vamos a cerrar, y que hay cacharpari ni nan cerrar. Entonces, y cerramos con un festejo porque es un día de fiesta. Entonces, que hay cacharparipa, ñujanchi kaipi, Huaynanchi, Zipanchi, Tuzunjaku, una danza hermosa, balicha, balicha, lisapasñacha, y mataruashanki, kaipi, mataruashanki, hari. Entonces vamos a disfrutar de esta hermosa danza por nuestros huaynas y zipas, el Boris que vienen desde Cusco junto con nuestra compañera. También les invito a que puedan bailar, participar, zapatear, por favor. Adelante. Les invito a que puedan pasar a alguien para que baile, por favor.
Estoy llorando amargamente por esta chola que no me quiere. Estoy llorando amargamente por esta chola que no me quiere. Te quiero, dice, te adoro, dice, y al poco tiempo adiós te dice. Te quiero, dice, te adoro, dice, y al poco tiempo cachos te pone. Repisa pata pitanta candelero, cagua no jagua es pay bandolero. Repisa pata pitanta candelero, cagua no jagua es pay bandolero. Y eso ahora cuando nunca lo verás, machu supucututu. Y eso ahora cuando nunca lo verás, machu supucututu. Dios pagarán, suegra y payata. Ñuñu zapacha, siqui zapacha, guacharapu hasta. Dios pagarán, suegra y payata. Ñuñu zapacha, siqui zapacha, guacharapu hasta.